Cómo oír a Dios. Aprenda a conocer su voz y a tomar las decisiones correctas. Joyce Meyer. Capítulo 8. La obediencia mantiene sensible nuestra conciencia. Dios puede hablarnos en una amplia variedad de formas, pero si endurecemos nuestra conciencia o nuestro corazón, negándonos a obedecerle cuando Él nos habla, perderemos la oportunidad de recibir bendiciones que quiere darnos. Recuerdo la época en que cada una de las pequeñas cosas que Dios quería que yo hiciera, o cada una de las que yo estaba haciendo y Dios no quería que hiciera, se convertían en un partido de lucha libre entre nosotros. A Dios le tomó semanas, en ocasiones meses, y en otros casos años, tratar conmigo antes de que mi dura cabeza se convenciera de que Él no cambiaría de parecer. Cuando finalmente me rendí a su voluntad, las cosas siempre resultaban ser de una bendición que sobrepasaba cuanto yo había imaginado. Por no escuchar y obedecer su voz, me sentí a una agonía absolutamente innecesaria. Si me hubiera limitado a hacer lo que Dios me dijo la primera vez que lo hizo, me habría evitado muchos problemas. La mayoría de nosotros tendemos a ser porfiados y obstinarnos en seguir nuestros propios métodos, aunque estos no resulten. Sin embargo, podemos aprender a ser receptivos a la voz de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Nuestro hombre espiritual fue diseñado para tener comunión con Dios, quien nos habla por medio de nuestra intuición y nuestra conciencia para mantenernos lejos de los problemas y también para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Hay ciertas cosas que pueden estar mal para una persona, pero bien para otra. Por eso necesitamos la guía individual de Dios. Naturalmente, hay pautas generales que se aplican a todo el mundo. Por ejemplo, todos sabemos que no se debe mentir, engañar o robar. Pero hay ciertas cosas que podrían estar bien para mi amigo, pero no para mí, pues Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros y conoce cosas muy íntimas que ni siquiera nosotros mismos sabemos. Tal vez no entendamos por qué Dios nos dice que no hagamos algo de lo que todos los demás hacen. Pero si nuestra conciencia se mantiene despierta, discerniremos claramente cuando nos está instando a no hacerlo. Lo fundamental es que no necesitamos saber el porqué de todas las cosas. Solamente debemos aprender a obedecer. Los soldados que se están entrenando para la batalla reciben a veces órdenes de hacer cosas ridículas que carecen de sentido. Ellos aprenden a obedecer rápidamente y sin cuestionar. Si se encuentran en el frente de batalla y sus líderes les dan una orden, podrían morir si se dieran vuelta para preguntar el por qué. De la misma manera, Dios desea que aprendamos a confiar en Él y nos limitemos a obedecerlo. Nuestra conciencia opera como un monitor interno que activa una alarma cuando nos desviamos del rumbo. Los cristianos maduros aprenden a decir: no tengo paz respecto de esto, déjame orar y ver lo que Dios me dice. Los inconversos se preguntan qué significa eso. Pero cuando permanecemos en el Señor y Él en nosotros, podemos percibir rápidamente su desaprobación para indicarnos lo que debemos seguir adelante con su propósito. Yo misma he sentido esa vacilación en mi espíritu cuando estoy de compras, conversando o haciendo planes para realizar algo. Todo parece estar bien, cuando de pronto una señal de alerta nos indica que debemos
un paso atrás para recibir dirección clara de parte de Dios. Dios no nos grita ni nos empuja hacia el camino por donde quiere que vayamos, sino que nos guía como un pastor amoroso, invitándonos a seguirlo hacia pastos más verdes. Él quiere que lleguemos al punto en que sea esa mínima señal de precaución sea suficiente para hacer que nos preguntemos: ¿qué me estás diciendo, Señor? En el preciso instante en que sintamos esa pequeña molestia o falta de paz, sabremos que debemos buscar la dirección de Dios antes de tomar una decisión. La Biblia dice que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Reconocer a Dios significa sencillamente que tenemos el debido respeto y temor y reverencia hacia Él, y que nos importa lo que Él piensa de cada uno de nosotros. El siguiente modelo de oración sería una buena manera de comenzar el día. Señor, me interesa lo que piensas y no quiero hacer cosas que no quieras que haga. Si empiezo a hacer algo que no está en tu voluntad, por favor, muéstrame lo que es para poder detenerme y hacer lo que tú dispongas. Nuestra conciencia nos reprende para inquietarnos cada vez que no alcanzamos la gloria de Dios. Por eso debemos aprender a obedecer lo que nos dice, tanto respecto de nuestras intenciones como de nuestras acciones. No solamente después de hacer algo, sino también cuando estamos pensando hacerlo. Nuestra conciencia nos hará saber que eso no está bien. Debemos tener cuidado de permanecer receptivos a la verdad de Dios, porque su palabra dice que la tendencia a ignorar su voz aumentará en los últimos días. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los versículos 2 y 3 nos advierten que la conciencia de algunos estará endurecida, cauterizada, y se convertirán en hipócritas y mentirosos que enseñarán falsas doctrinas que ni ellos mismos practican. Si una herida está cauterizada, se convierte en tejido cicatrizado que no tiene sensibilidad. De la misma manera, cuando alguien tiene la conciencia cauterizada, quiere decir que está entumecida y endurecida, a lo que normalmente debería sentir. Por ejemplo, cuando una persona les causa dolor a otros, debería sentir remordimiento. No obstante, en este mundo hay gente que parece no tener empatía o compasión alguna en sus almas. Cuando alguien nos lastima, podemos dejar que las cicatrices endurezcan nuestro corazón hacia él o ella, pero haciéndolo, perderemos sensibilidad hacia las cosas buenas que Dios quiere hacer por nosotros. En lugar de eso, deberíamos orar para que quienes nos hieren desarrollen una conciencia sensible a la voz de Dios y para que nos ayude a nosotros a permanecer sensibles a su voz. Nuestras oraciones no anulan el libre albedrío de los demás, pero podemos pedirle a Dios que obre en sus vidas y en las nuestras para poder ser receptivos a su guía. El modelo de oración que sigue puede ayudarnos a lograrlo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mí y por mis seres amados que tienen la conciencia endurecida y cauterizada. Te pido que obres para quebrar esa dureza y quitarla de nosotros. Por favor, ablanda nuestros corazones hacia ti, para que seamos receptivos a tu guía y podamos comprender rápidamente lo que nos estás diciendo y lo que quieres que hagamos. En el nombre de Jesús,
te pido que nos ayudes a ser dóciles y sensibles al Espíritu Santo. Amén. Si esperamos oír a Dios, debemos estar atentos a su voz y mantener nuestro oído alerta al sonido de sus palabras. Debemos ser rápidos para obedecer. Si queremos oír habitualmente su voz, la sensibilidad a su voz en nuestro hombre interior puede aumentarse mediante la obediencia, así como disminuye por la desobediencia. La desobediencia engendra desobediencia y la obediencia engendra obediencia. Descubrí que cuanto más obediente soy, tanto más fácil me resulta seguir obedeciendo, y cuanto más desobediente, más fácil me será seguir desobedeciendo. Hay días en que ni bien nos despertamos sabemos que tendremos lo que yo llamo un día carnal. Comenzamos el día sintiéndonos fastidiados y perezosos. Y nuestro primer pensamiento es, no voy a limpiar esta casa, me voy de compras, tampoco voy a seguir con esta estúpida dieta, voy a comer lo que me dé la gana y no quiero que nadie me esté fastidiando. Por eso, si lo hacen, voy a decirles lo que pienso. Si nos sentimos así al despertar, debemos tomar una decisión. O le hacemos caso a esos sentimientos, o le pedimos al Señor, Dios, por favor, ayúdame rápido. Si le pedimos que nos ayude a corregir nuestra actitud, podemos lograr que nuestros sentimientos se sometan al señorío de Jesucristo. Puedo decirles todo respecto de esos días carnales. Sé que podemos comenzar actuando mal a la mañana e ir empeorando a medida que avanza el día, porque al parecer, cuando damos lugar a una actitud egoísta y complacemos a nuestra carne, vamos cuesta abajo hacia una jornada totalmente perdida. Por el contrario, cuando decidimos hacer caso a nuestra conciencia, ensanchamos la ventana que Dios usa para guiarnos por su Espíritu. Cada vez que seguimos las directivas de nuestra conciencia, posibilitamos que la próxima vez entre más la luz. Una vez que disfrutamos de saber que Dios nos guiará hacia un mejor destino, se nos hace más fácil obedecerle con prontitud y diligencia. Busca a Dios para hallar respuestas en una capacidad que se desarrolla, y poder apreciar su participación nos conduce hacia un estilo de vida fructífero. Mucha gente no ve a Dios porque no lo está buscando, pero nuestros ojos espirituales ven con una conciencia llena de luz de Dios. En Mateo 6, 22-23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que la luz que hay en ti es oscuridad. ¿Cuán grande será la oscuridad? Hoy en día la vida de mucha gente está llena de una densa oscuridad por no haber prestado atención a la voz de la conciencia, cuyo propósito era guiarlos. Pero ya no ven el camino que deben seguir porque han apagado esa pequeña luz que les fue dada. Es triste tener pensamientos saturados de tinieblas y de abatimiento. La gente no puede ser feliz si no tiene una luz que alumbre su camino al futuro. Una persona con una conciencia entenebrecida no gusta de sí misma, ni de nadie más. Nada parece salirle bien, y todo eso es el resultado de no obedecer a Dios. Esa persona aprende que la felicidad no se puede adquirir en una tienda, ni bien envasada en botellas o latas. El dinero no puede comprar un boleto hacia la felicidad permanente, pero una conciencia buena y limpia es de gran valor, pues llena nuestra vida de luz
mientras que otros andan a tientas en la oscuridad. Aun cuando mi boca vaya en la dirección equivocada, mi conciencia funciona correctamente, demandando respuestas positivas a situaciones negativas. Si le hablo a Dave de un modo que no debería, o critico a alguien, o me quejo de algo, siento que el Espíritu Santo le da a mi conciencia ese suave empujoncito para que vuelva a la luz del amor de Dios. Mi conciencia me demanda que corrija mi manera de hablar, pero yo puedo decidir aceptar hacer lo que me dice o puedo elegir ignorarlo. Si le respondo a mi conciencia con otra cosa que no sea la justicia que me está exigiendo, la próxima vez que me hable lo hará más suavemente. Cada vez que la rechacemos, su voz se hace un poco más suave y más difícil de escuchar. Por ejemplo, si trato mal a alguien, mi conciencia me insta a que le pida disculpas. Si me niego, la próxima vez que trate mal a una persona, me resultará aún más fácil ignorar a mi conciencia y continuar desobedeciendo. Tampoco obedecemos a nuestra conciencia si nos dice que dejemos de mirar esa película en televisión que queremos ver, pero damos una excusa y la seguimos mirando. En ocasiones intentamos pasar por encima de esa voz con la excusa de que todo el mundo lo hace. Una de las mayores razones por las que la gente peca es porque los demás lo hacen. Quizás estás a punto de casarte con alguien inconverso y tu conciencia está haciendo sonar fuertemente la alarma porque sabes que la palabra dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero decides ignorarlo. ¿De qué te sorprenderás si acabas metido en un problema? Algunos ignoran las señales de alerta que Dios les da, por miedo a quedarse solos, sin familia ni amigos. Deciden tomar el camino equivocado y más tarde desearán con todo corazón no haber actuado nunca en contra de sus conciencias. No confíes en que algo va a resultar si no cuentas con la aprobación de Dios. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. He aprendido que Él no está obligado a consumar algo que no está autorizado por Él. Muchas veces nos pasa que comenzamos algo y luego nos enojamos si Dios no acude para terminarlo. A veces la gente tiene dificultades porque comienza obras por propia iniciativa y luego le pide a Dios que bendiga algo que Él, ante todo, nunca los guió a hacer. Dios nos hablará acerca de nuestras relaciones. Si lo escuchamos, Dios nos hablará acerca de nuestro matrimonio, de nuestras amistades y de nuestras relaciones de negocios. Tal vez nos pida que cortemos alguna amistad o relación con gente que podría desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, si pasamos tiempo con una persona egoísta y egocéntrica, no tardaremos mucho en consumir nuestro tiempo pensando en cómo podemos sacar ventaja de todo. En cambio, Dios puede animarnos a hacer amistad con una persona generosa y muy pronto tendremos su amistad y su misma actitud. Es emocionante compartir tiempo con alguien que realmente oye a Dios, alguien que verdaderamente comprende lo que el Espíritu está haciendo y diciendo. Todos nos damos cuenta cuando estamos con una persona cuyos oídos espirituales están adormecidos. La Biblia dice que el hierro se afila con hierro y nosotros podemos aguzar nuestra capacidad para escuchar las cosas correctas estando con la gente que oye la voz de Dios
y practica la obediencia. El Espíritu Santo está en posición de autoridad sobre nosotros, y como nos habla por medio de la conciencia, deberíamos someternos a la autoridad de ésta. Sin la influencia del Espíritu Santo, nuestra propia mente nos conduce a la muerte. En Romanos 8:6 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. En 1 Corintios 2, 13 al 15 nos dice que el hombre natural no entiende al hombre espiritual, queriendo significar que la mente racional no entiende el corazón espiritual. Una persona de ninguna manera puede obedecer al espíritu sin prestar atención a la voz de la conciencia. Cuanto más espiritual es un creyente, tanto más la escuchará, porque su conciencia deberá ser su buena amiga. El Espíritu Santo no trata de revelarme cosas que no estoy lista para soportar. Si Dios nos revela de golpe todo lo que está mal en nosotros, nos sentiríamos desolados. Aún recuerdo la primera vez que Dios me mostró que a la gente le resultaba difícil llevarse bien conmigo. Yo creía que el problema era de los demás, no mío. Un día, mientras oraba para que Dave cambiara, el Espíritu Santo vino y me dijo: Dave no es el problema. Luego me mostró que algunas de mis actitudes eran incorrectas y algunas de mis formas de actuar también. Lloré durante 3 días seguidos. Eso fue en 1976. No obstante, marcó el comienzo de cambios importantes en mis acciones, actitudes y finalmente en mi vida. Me encanta que Dios me hable clara y directamente. Y después de recibir la llenura del Espíritu Santo, he aceptado los cambios con beneplácito. A estas alturas, Dios me ha mostrado unas cuantas cosas que me habrían hecho llorar durante años si me las hubiera planteado todas de una vez. Pero Dios es tan bueno que trata con nosotros una cosa por vez. Quizás recuerdes algo en particular que hacía años atrás, pero que incomodaría tu conciencia si intentas hacerlo ahora. Tal vez no te molestó 5 años atrás, pero como Dios te ha hablado al respecto, ni piensas en volver a intentarlo. Dios nos habla de ciertas cuestiones, obra junto con nosotros para traer corrección y luego nos deja descansar por un tiempo. Pero finalmente, en tanto sigamos escuchándolo, siempre nos hablará de alguna otra cosa. Todos transitábamos la vida por el camino ancho y espacioso, pero ahora somos guiados por la senda estrecha. Recuerdo haberle dicho a Dios una vez: parece que esta senda se hace más estrecha a cada paso. Sentía que el camino por el cual Dios me guiaba se angostaba tanto que no quedaba lugar para mí. No me sorprende que Pablo haya dicho en Gálatas 2:20: ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Cuando Jesús viene a vivir en nosotros, establece su residencia permanente y poco a poco va extendiendo su presencia para que haya más de Él y menos de nuestra naturaleza egoísta. Es imposible actuar debidamente por fe si tenemos una conciencia culpable de no obedecer a Dios en algo que sabemos que quiere que hagamos. Tal convicción afecta nuestra fe y nuestra adoración a Dios. El apóstol Pablo a menudo se refería a su conciencia diciendo: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. En Romanos 9:1. Sea lo que fuera que Pablo hiciese, acostumbraba a asegurarse de que su conciencia diera testimonio de la aprobación de Dios, y sabía que estaba haciendo lo correcto, porque el Espíritu Santo iluminaba su conciencia
Obviamente, Pablo vivía con un oído entrenado. Nosotros necesitamos vivir de la misma manera. Si nuestra conciencia no da testimonio, si no creemos que Dios esté de acuerdo con lo que estamos pensando hacer, entonces no deberíamos continuar, aunque no podamos explicar la razón por la cual consideremos que eso no está bien. No hablo de basar nuestras decisiones en los sentimientos, pero hay una sensación de desasosiego cuando Dios nos habla por medio de la conciencia, para evitar que nos desviemos del camino angosto, que es lo mejor que Él tiene para nosotros. Si obedecemos la voz de Dios, seremos una bendición para los que nos rodean. Dios nos hablará acerca de mantener cierto equilibrio. Si escuchamos al Espíritu Santo, lograremos tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Él nos dirá si estamos gastando demasiado o quizás no lo suficiente. Hay personas despilfarradoras y hay mezquinas. Ninguna representa el equilibrio. En 1 Pedro 5:8 nos insta a ser sobrios para impedir que Satanás se aproveche de nosotros. Existen casos de padres bien intencionados que hacen demasiado por sus hijos, y estos tienen problemas porque les facilitan demasiado las cosas, impidiendo así que desarrollen el sentido de responsabilidad y de dependencia del Señor. Cuando nuestros hijos eran pequeños, habían momentos en que queríamos darles algo, pero al mismo tiempo nos sentíamos intranquilos de hacerlo. Aprendimos a prestarle atención a nuestra intuición, a esperar hasta tener paz, y en ocasiones teníamos que decir, no tengo paz en relación con esto. Si se enfadaban, los animábamos a orar para que Dios les mostrara qué debían hacer respecto a esa situación, pues aún los niños pueden aprender a ser guiados por la paz. Ahora nuestros hijos ya son adultos y han aprendido a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, así que actualmente podemos hacer bastante por ellos. Siempre tienen una buena actitud y quieren hacer cosas por nosotros. Realmente disfrutamos de nuestra hermosa relación con ellos. No tienes necesidad de disculparte con nadie por esperar que el Espíritu Santo dirija tus decisiones. Elige ser guiado por la paz. Creo que esa era la forma en que Pablo vivía. Cuando la gente lo juzgaba, él respondía valientemente que se encomendaba a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Cuando era acusado, creo que Pablo analizaba su conciencia para ver si sentía convicción en su corazón. La mayoría de nosotros tiende a examinar la lógica o las emociones y a consultarlo con amigos, pero a menudo nos olvidamos de preguntarle a Dios. Entonces, cuando viene el acusador, simplemente deberíamos preguntarle la verdad a Dios diciendo, bien, Señor, ¿hice algo malo? Si lo hicimos, debemos resistir al acusador y seguir adelante. Pero si hemos cometido un error, podemos arrepentirnos y continuar. Pues, aunque el enemigo tuviera razón, sabemos que Dios no nos condena, y esto nos da la libertad de volvernos a Él para que disipe toda duda que pueda quedar. Dios quiere dar muerte a la condenación, pues Él no desea que estemos bajo yugo, sino que seamos libres. Su anhelo es que la paz gobierne nuestras vidas, ayudándonos a mantener el equilibrio. En ocasiones, alguien se siente acusado. Quizás no sea su conciencia tratando de convencerlo de pecado, sino que pueda tratarse del efecto residual de algún problema del pasado. Un buen ejemplo es el de una niña cuyo padre era alcohólico y siempre la humillaba, diciéndole cosas terribles todo el tiempo.
Como resultado creció sintiendo que era una inservible y que no valía nada. Ahora es una preciosa joven que ama al Señor y tiene una hermosa familia, pero a causa de ese sentimiento de culpa, ella no hace nada para sí misma. Por ejemplo, no se compra nada para ella, no se toma vacaciones y tampoco se permite ningún gusto. A lo largo de los años hemos discutido este tema y, a decir verdad, ha progresado un poco, pues se está dando cuenta de que la autonegación desmesurada no es la voluntad de Dios para ella, sino el resultado de la forma en que fue tratada por su padre. Después de descubrir que su conciencia está limpia delante del Señor, aún le resulta difícil hacer algo agradable para sí misma. Cuando sale de compras, a veces pone cosas en su carro y luego vuelve a colocarlas en la estantería. Su esposo le pregunta: ¿por qué pones eso de vuelta en la estantería? Pensé que lo necesitabas. Pero ella siente que puede prescindir de eso. Lo pone otra vez en su lugar. Después de años de caminar con Dios, aún siente que no merece cosas lindas, porque no es digna de ellas. Aunque su conciencia la aprueba, su mente no se pone de acuerdo con esta a causa de las situaciones de su pasado. Pero en lo profundo de su alma, ella sabe que Dios quiere bendecirla. Quise compartirla su historia porque hay mucha gente que se identifica con este sentido de culpa. Como explicamos anteriormente, ese sentimiento no es necesariamente la voz de la conciencia que les habla. Debemos tener sumo cuidado de no confundir los sentimientos de la guía de Dios, porque Él quiere que disfrutemos la vida. En situaciones similares a esta, aprendí a no guiarme simplemente por mi mente o mis sentimientos, sino que me acostumbré a tomar un momento para discernir lo que hay en lo profundo de mi espíritu, donde está el Espíritu de verdad, quien, si esperamos en Él, nos guiará a toda verdad. Entiendo la razón por la cual algunas personas pierden el equilibrio en este aspecto y sienten que ser feliz está mal. Cuando yo era niña, cada vez que me estaba divirtiendo, me hacían sentir culpable. A los niños no se nos permitía disfrutar nada, y si parecía que nos estábamos divirtiendo, se nos decía: ¿qué están haciendo? ¡Vengan acá! No precisan jugar. Como crecí en un hogar abusivo, debí tratar con muchas culpas, pero leyendo y estudiando la palabra, aprendí la verdad respecto de la convicción cuando hemos ofendido a Dios y de lo que Él espera de mí. Logré entender que Dios no quiere que me sienta culpable de las cosas que me sucedieron y no pude evitar. Durante años sentí que todo cuanto debía hacer en mi vida era trabajar, trabajar y trabajar. En tanto trabajaba, en tanto obtenía algún logro y hacía lo que los demás esperaban de mí, no me sentía culpable. Pero esa voz no expresaba el equilibrio de Dios para mí. Puede gustarnos trabajar, pero nuestra conciencia puede estarnos diciendo que lo dejemos y vayamos a divertirnos. Si escuchamos a nuestra conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, nos dirá que nos relajemos y que disfrutemos de ese momento. Nunca voy a olvidar cuando mis hijos insistían para que fuera a mirar una película con ellos y me decían: «Mami, ven, no necesitas trabajar todo el día y orar el resto del tiempo. Sabemos que amas a Dios, ven a mirar esta película con nosotros. Preparemos unas palomitas de maíz y vamos a divertirnos». Finalmente llevé mi cuerpo hasta allí, lo senté en el sofá, comí palomitas y miré la película con mis hijos. También tomamos gaseosa y todo estaba muy bueno, pero yo me sentía culpable y pensaba: «Vamos, Joyce, la gaseosa es dietética, las palomitas son de bajo contenido graso y la película es de Disney. ¿De qué te sientes culpable?». Por supuesto, no era mi conciencia la que me hacía sentir culpable.
Eran esas viejas heridas de mi infancia. Si le hubiera preguntado a Dios, hubiese sabido que no estaba mal dedicar tiempo a estar con mi familia. No está mal tomarme un día libre, divertirme, jugar a golf con mi marido. No hay nada de malo en todo esto. Pero yo no podía sacudirme el sentimiento de culpa por la manera en que había sido criada. Las personas que tienen mayor dificultad para obedecer a sus conciencias, por lo general son inseguras porque fueron abusadas. No saben quiénes son en Cristo porque tienen gran temor de que su Padre, Dios, se enoje con ellos. No gozan de libertad porque viven en una prisión, en una caja pequeñita, sintiéndose mal respecto de cada paso que dan. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Deja de consultar con tu cabeza y con tus sentimientos y comienza a consultar con el Espíritu Santo en tu interior. Debes pelear contra todo lo que no desea de Dios. Una conciencia sensible te encaminará por la senda que lleva al verdadero gozo en el Espíritu Santo. Resiste la culpa y la condenación y resiste sentirte mal respecto a cada paso que des, acercándote más a Dios. He aprendido a pedirle a Dios que simplemente me diga si estoy haciendo algo mal. Y en muchas oportunidades el Señor me dice, haz todo lo que está en tu corazón porque estoy contigo en todo lo que haces. Ve y pasa un rato agradable, que tengas un lindo día. El trabajo pendiente estará aquí cuando regreses. Un día, Dave me pidió que jugáramos al golf y comencé a negarme, pero luego pensé, ¿por qué no? Yo sabía que Dios quería que fuera con Dave ese día. Y aunque Él no quiere que sea perezosa ni que descuide mis responsabilidades, tampoco desea que yo sienta que el trabajo es todo cuanto hay en la vida. De hecho, me llevó años aprender a descansar, ya que era adicta al trabajo e incluso me enfermé más de una vez por hacerlo en exceso y no descansar. Aunque estaba llevando a cabo la obra del reino, no podía ignorar las leyes divinas del descanso sin pagar la multa. Me ha sorprendido la buena salud que he podido disfrutar desde que aprendí a descansar adecuadamente y a no sentirme culpable por ello. La Biblia nos insta a permanecer firmes en la libertad con Cristo que nos hizo libres y no a someternos otra vez al yugo de esclavitud. Si anhelamos vivir en libertad, debemos estar decididos a hacerlo. Cada vez que nos demos vueltas para mirar atrás, el diablo intentará hacernos sentir culpables. Muchas personas fueron tan dañadas emocionalmente que se sienten culpables respecto de casi todo porque tienen un falso sentido de culpa y de responsabilidad. Yo era una de esas personas y tal vez tú también estés dentro de estas categorías. Si es así, ¿qué se puede hacer? De acuerdo con Isaías 61:1, Jesús murió para abrir las puertas de la cárcel y liberar a los cautivos. Esta escritura se refiere a la prisión del pecado, la culpa y la condenación. Jesús murió para que nuestros pecados, junto con todo sentimiento de culpa y condenación, pudieran ser perdonados y quitados por completo. En Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Este pasaje nos muestra que Jesús murió por nuestro pecado y nuestra culpa.
y no es su voluntad que quedemos atrapados en ninguno de los dos. Si eres como yo fui y necesitas ser libre de un falso sentido de culpa, comienza a orar específicamente para lograr equilibrio en esa área, además de estudiar lo que la Biblia dice acerca de tu derecho a la libertad. Estudia el amor de Dios y aprende que Él sí desea que disfrutes tu vida. Algo que es imposible cuando estás continuamente cargado de culpa. Por supuesto, debemos sentir tristeza por nuestros pecados, pero la Biblia dice que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría en Salmos 35. Es normal sentirse culpable en el momento en que tomamos conciencia de que hemos ofendido a Dios o lastimado a otra persona. Pero incurrimos a un exceso cuando seguimos sintiéndonos culpables después de habernos arrepentido de nuestra falta y de creer que Dios nos ha perdonado. He escrito algunos otros libros que te puedan ayudar en esta área. Hay dos que me gustaría recomendarte y son La raíz del rechazo y Cómo tener éxito en ser tú mismo. Lo más importante que te animo a hacer es tomar la decisión de que, bajo ninguna circunstancia, te resignarás a vivir con esos sentimientos de culpa que te hacen infeliz y no te permiten disfrutar la vida. Dios jamás nos habla para hacernos sentir mal respecto de nosotros mismos, pues piadosa es algo positivo que nos lleva a un mayor nivel de santidad. En cambio, la condenación del diablo nos aplasta bajo una pesada carga para que ni siquiera podamos oír a Dios. Tenemos que resistir al diablo y podemos hacerlo por medio de la oración. Padre, tu palabra dice que tú quieres que disfrutemos de nuestra vida para que nuestro gozo sea completo en ti. El ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para que yo pudiera tener y disfrutar de la vida, tenerla en abundancia, al máximo y hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que pueda gozar de equilibrio en mi vida y estar lleno de gozo. Dame una conciencia sensible para oír tu voz. Dame libertad para disfrutar de la gente, del trabajo, de mi familia y lo más importante, de mi relación contigo. Amén.